En directo para Win Noticias. ¿Cómo va a solucionar Santa Fe esa falta de gol? Porque el equipo se nota que tiene un buen comportamiento táctico, pero indudablemente de mitad de cancha para arriba le necesita generar más para treparse en los resultados. Sí, debemos ser más eficaces. Creo que situaciones hay, debemos mejorar muchísimo en la eficacia, seguir trabajando y tratar de encontrar lo que buscamos. Profe, Juan Pablo Jaramillo, de la voz de la raza 1200 AM. Profe, más allá del resultado, que no se consigue una victoria en lo que va del semestre, preocupa un poco el tema anímico, y es que el equipo, por lo menos esta noche, se vio falto de rebeldía y de ímpetu por momentos. En un par de duelos individuales les cuesta un par de goles en la noche de hoy. ¿Qué se puede hacer hincapié en lo que resta de este semestre para mejorar este aspecto? Nada, para nosotros recién empieza el semestre, hay que seguir trabajando, somos un equipo en construcción, debemos saber competir y seguir apuntando a lo que trabajamos día a día. Hola, profe, aquí a su derecha Jorge Eliezer López de 1350 Verdolaga Deportes Sicho de Tancur. Pero ligado a esa respuesta, profe, Atlético Nacional se queda con 10 hombres desde muy temprano e Independiente Santa Fe nunca fue superior al equipo rival que tenía enfrente. ¿Cree usted que con este equipo que tiene, con el plantel que tiene, se puede aspirar por lo menos a clasificarse al grupo de los 8? Es lo que vamos a buscar, Hoy el rival fue superior, hay que reconocerlo, lo hizo mejor que nosotros, tuvo contundencia, nada, hay que reconocer eso y seguir trabajando, como dije antes.